alguna razón, corte demasiado largo o demasiado corto. Va a aparecer reactancia. La impedancia no va a hacer eso. No va a resonar. Cuando el dipolo es corto para la frecuencia, es corto, eléctricamente, dipolo corto, quiere decir que tiene, ¿qué reactancia tiene? Reactancia capacitiva. Capacitiva. Es un problema que tenemos que sacarlo de encima. Tiene reactancia capacitiva. ¿Qué pasa si un dipolo es largo? Supongamos en vez de ser de 20 metros, es 21. Dipolo largo. O cualquier antena que es larga para la frecuencia, larga en términos eléctricos, ¿no? Sí. Dipolo largo. ¿Qué va a tener? Reactancia inductiva. Ahí está el problema. Un dipolo, una antena que es corta para la frecuencia va a tener reactancia capacitiva. Si es larga, inductiva. ¿Eso puede afectar al equipo en algo? Sí, porque ¿qué va a pasar? Va a haber desadaptación probablemente. Quizás nosotros pensamos con esta antena, supongamos que no es un dipolo horizontal, sino que es así, en B. Ajá. Teóricamente esto tiene que tener 50 ohms aproximadamente, ¿no? Es la impedancia que tiene la salida de nuestros equipos comerciales, ¿no? El que tenemos acá en Radio Club y los otros de HF y VHF. Tenemos un problema acá. Al haber no corresponderse, no es resonante, toda la energía no va a ser emitida. Tenemos que solucionar esa cuestión. Tenemos que compensar esto, sacarnos de encima. ¿Qué es lo que se hace? Y ahora a ver por qué en algunas antenas se hace lo que se hace. Vamos a dejar por un momento el dipolo. ¿Cómo dejarlo con el dipolo? Después lo llevo a la otra antena que es más común. El dipolo es corto, o yo no tengo espacio. No tengo 20 metros en mi casa. ¿Se le hace por otro lado? No tengo manera de estirar más. El dipolo es corto. ¿Qué tiene? Reactancia capacitiva. ¿Qué hago? ¿La resistencia? No. Ahora van a ver. ¿Qué es lo que se hace? El dipolo físicamente es corto. Supongamos que este dipolo es el normal, 20 metros, ¿no? El dipolo media onda para 40 metros, ¿está bien? Pero mi terreno no da. Y yo quiero poner horizontal, no quiero plegar ni nada. Bueno, y yo solamente puedo tener 15 metros. Más corto. Póngale 15 metros. ¿Qué tengo? Reactancia capacitiva. ¿Qué tengo que hacer? Compensar eso con la reactancia, poniéndole una reactancia inductiva. Resulta que, convencionalmente, matemáticamente, uno tiene un signo y el otro tiene otro signo. Eléctricamente, aceptemos así, sin entrar en detalles matemáticos. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que nos da reactancia inductiva? Una bobina, un enrollamiento. ¿Qué hacemos? Le ponemos una bobina acá. Una o dos bobinas, dependiendo, para que eléctricamente el dipolo padezca de media onda. ¿Se entiende la idea? Nos quedó corto. Alargamos eléctricamente con bobinas. Porque ¿qué hacemos? Era corto, tenía reactancia capacitiva. Compensamos poniendo esto. ¿Qué es lo que se hace con las antenas móviles? Que tienen los... Exactamente. ¿Vieron los camiones? Son muy visibles, son más grandes que las otras. Ustedes vieron que hay antenas que usan los camiones 3 metros, tendrán de largo. Así, 3 metros. 3 metros. ¿Cuánto nos falta? Esas son de cuarto de onda. La vertical de cuarto de onda. Cuarto de onda es 10 metros tiene que tener. 7 metros. ¿No está faltando 7 metros?
físicamente y eléctricamente es corta. ¿Qué se le pone? Una bobina. Que esa no la vemos así enrollada, sino está moldeada en epoxi, material plástico, un PVC. Está cubierta. Con esto compensamos. Teníamos reactancia capacitiva, le metemos inductiva y eléctricamente compensamos. La antena es resonante. Resonante, quiere decir que no va a tener reactancia. Esta antena acortada, por naturaleza, su impedancia ya no es como la del dipolo, es más bajo. Teóricamente tendría que ser de 36 ohms. Al estar tan acortada, es menos todavía. Y es un tema. Todavía superamos ya nosotros el problema de la reactancia, ¿se entiende? Nos queda, nuestro equipo que salida tiene 50 ohms y se encuentra con 36 o menos generalmente, bastante menos. Tenemos desadaptación todavía. ¿Pero qué hicimos primero? Bueno, compensar que eléctricamente resuene. Otro tema es adaptar los 50 ohms resistivos a los 50 ohms. ¿Por qué digo resistivos? Porque no tiene reactancia, ¿no? Adaptar los 50 ohms a 36 o menos, que es lo más general. Por eso tengo que tener un transformador acá abajo, para pasar de 50 a esa impedancia más baja que tiene esa antena acortada. Fíjense cuánto cortamos. Sí. Un 70%. Sí. Tendría que ser de 10, el cuarto de onda. Cuarto de onda. 3 nomás tenemos, 70%. Pero bueno, en un vehículo no podemos tener una antena tan alta. No, ya te leí. Ese es el tema. Pero bueno, por eso se usan bobinas. ¿Sí? Por el contrario, si la antena es larga, por alguna razón, yo tengo un dipolo que mide 30 metros. Ustedes dicen, ¿pero por qué? Si tiene que ser de 20, ¿por qué tiene 30? Supongamos que es de 30. Y yo quiero usarla para, Media onda. de que sea dipolo en media onda para 40 metros. Tiene que ser de 20, ¿se acuerdan? Sí. Tengo que hacer lo siguiente. Tengo reactancia inductiva. Tengo que poner la otra. ¿Qué tengo que poner? Capacitores. Ese símbolo de un capacitor son con dos chapitas, ¿sí? Dos capacitores o la cantidad de capacitores necesarios para compensar. Para cortar esos Para 5 metros cuadrados. acortar eléctricamente. Ajá. ¿Se entiende la idea? Eso es el juego con la impedancia, que nosotros queremos que sea formada solamente por resistencia y no tenga reactancia. ¿Se acuerdan que la impedancia siempre es la suma de la resistencia más una reactancia? La deseable es que la reactancia sea cero. Esa es la cuestión. Y bueno, por eso aparecen las bobinas de carga, se llaman esas bobinas que ustedes ya conocen, han visto en los vehículos que a veces andan. Creo que acá mostramos, o no mostramos todavía eso. No, capaz que no. No me acuerdo. Creo que ahí abajo en una caja hay bobina de carga. Simplemente es un bobinado dentro de un recipiente hermético con tuerca roja para meterlo entre estas dos barras, ¿no? de aluminio, ¿no? Que se usa aluminio. Bueno, eso es el juego de la reactancia. No todas las antenas van a tener impedancia de 50 ohms, gente. El dipolo sí, en B va a tener 50, el dipolo en B 50 ohms, teóricamente. El horizontal tiende a tener 75, en condiciones ideales. Pero hay otras antenas cuya impedancia no es la que se corresponde a nuestro equipo. Y está el problema de la adaptación, que ya charlamos con ustedes.
que tenemos que tratar de lograr que nuestro equipo vea la impedancia para que el equipo transmita toda su energía, no se dañe tampoco. Hay antenas que son muy buenas, pero, por ejemplo, les cuento, se usan antenas que son los Delta Loop. ¿Oyeron hablar de eso? No. O lazo Delta en español. Así. Esas antenas, son muy buenas antenas. Todo conductor, ¿se entiende? ¿Qué longitud tiene esto? En total, van de 40 metros, 40 metros debemos tener. Esta antena tiene ciertas características apropiadas, pero ¿qué pasa? Su impedancia natural no es 50 ohms, suele ser 100, 100 y pico. Si la alimentamos acá, por ejemplo, la impedancia es 100 ohms más o menos, puede ser. Ahora, esa antena naturalmente tiene esa impedancia. Y yo quiero usarla por las características aceptables que tiene para nosotros. Bueno, tenemos que jugar con la adaptación de impedancia acá. Poner un transformador acá. Usted tiene que recordar esto. ¿Se acuerdan del transmatch o acoplador de antenas que hablamos? Sí, sí. Engañamos al equipo nosotros. ¿Se acuerdan que estuvimos jugando con eso? Sí. Lo engañamos. La antena sigue teniendo la impedancia que no es apropiada. Pero bueno, tenemos una alternativa. Lo mejor es trabajar acá, donde alimentamos la antena. ¿Se entiende? Y nos evitamos el acoplador. Pero a veces no es inevitable tener que recurrir a él. Yo no quise, hay tantos modelos de antena, le mostramos nosotros las más conocidas. Acá apareció una que yo no sé si le había mencionado. No, eso no me acuerdo. El lazo Delta. No, capaz que no. Después aparecen otros que son rectangulares. Rectángulo. Todo esto es una onda. Una longitud de onda. Todo esto suma, para la banda de 40 metros, 40 metros. A veces aparecen así también. Rectángulos así. ¿Qué tiene interesante? Estos a veces concentran un poco más la energía en la vertical. Concentra un poquito más. Dicen algunos que es menos susceptible a los ruidos eléctricos. Sinceramente yo no puedo asegurar, pero gente que la ha experimentado dicen que tiene esa propiedad. Interesante, menos susceptible a los ruidos. Después a veces pueden encontrarse antenas, también lazos, como llamarlo en español, que son como circunferencias. Se usan a veces de dimensiones muy compactas, muy pequeñas, pero que son chiquitas con respecto a la longitud de onda. Esto no es una longitud de onda, es mucho menos. Hay que adaptar eso. ¿Qué pasa? Son antenas de impedancia muy baja. Entonces el problema de adaptar acá es bastante complicado. ¿Lo logran? Sí, se logra. Técnicamente se logra. Es una antena pequeña en dimensiones, pero si se logra la adaptación, anda bien. Sustituye un dipolo a veces, pero hay que solucionar ciertos problemas térmicos acá. Voltajes muy altos acá. Y entonces los elementos que tenemos que usar tienen que tener en cuenta ese voltaje muy alto que pueda haber. Bueno. Muy bien. Así que retomamos esto de resonancia, impedancia, y eso quería comentarles. No sé si acá en el curso se habló de transistores. ¿Habló de transistores alguna vez? Me parece que sí. Alejandro. ¿Comentó algo? Parece que la clase que nos dio Alejandro. Una clase de Alejandro ha sido. La única que nos dio Alejandro. Bueno, yo les cuento. Voy a borrar. Este es un cambio de tema ahora. Antes de los transistores, que fue una revolución para la electrónica, todo lo que es amplificación y ciertas
a ver, digamos, sí amplificar señales, porque eso necesitamos nosotros, ustedes recuerden lo siguiente. Nosotros emitimos con una cierta potencia. A nuestro corresponsal llega una fracción tremendamente pequeña de eso, muy pequeña, quizá billones de veces más pequeña. Una señal muy débil comparada con la que tenemos acá. Está bien, nosotros vemos que la aguja acá se mueve y todo, pero es una señal sumamente débil comparada con lo que salió acá. Acá emitimos 100 watts, supongamos. Acá recibimos algo así. Miren, por ejemplo. Parece una idea con números, ¿no? Algo así. Nada directamente. Muy débil, una señal tremendamente débil. Algo así, imagínense. Sí. Nada prácticamente. Capaz que estoy quedando corto. Es una señal muy débil eso. Yo tengo que amplificar eso. Primero, aumentar eso para que ingrese al circuito de nuestro receptor y se decodifique, etcétera, etcétera. Tengo que amplificar de alguna manera, con circuito adecuado. Bueno, esas funciones de amplificación lo cumplen ciertos dispositivos. Transistores, por ejemplo, que es lo que le mencionó, que son modernos. Toda tecnología electrónica. ¿No? Pero antes que había válvulas. ¿Te suena la palabra válvulas? ¿Llegaron a conocer algún receptor con válvulas de los viejos? No, Televisores. no, los cachitos son los. Era como bobelitas y cachitos. Le voy a mostrar. Estas son válvulas de un jack. Son la de salida de un equipo. De salida de un equipo. A ver. Así como yo cuando recibo tengo que amplificar, cuando yo emito, tengo que levantar la señal para que salga, ¿no es cierto? Con suficiente potencia. Amplificador. Ese circuito tiene algún dispositivo para amplificar. Amplificador sería la palabra genérica. Esto es una... Siempre lo mismo. Ah, no, tiene que salir por acá. Esto es una válvula. En las radios viejas había eso. Exactamente. Se me hace haber visto, ahora que la veo, se me hace haber visto en algún lado. Estas son las válvulas de salida de un equipo que tengo yo. Las tuve que reemplazar porque se agotan. Sí, sí. Tubo lo llaman. Válvula electrónica. Son los nombres más conocidos. Les voy a explicar cómo funcionan por arriba estos. ¿Ven ahí? Acá están. No se ve bien. Pero hay partes. Acá recibe. Y acá tiene otra parte. ¿Ven acá arriba? Bueno, acá ingresa algo. Acá sale algo. Ahora voy a explicar. Esto está al vacío. Esto se calienta muchísimo. Se calienta. ¿Por qué? Para que funcione tiene que calentarse. Bueno, esto es una 6146, es el código que tiene. El desodorante también, para que arranque tenía que calentarse. El tubo y todo eso. Claro, no sé si ustedes llegan a ver los televisores viejos, había que... Ahora prendemos y aparece todo. Esperar que se caliente. ¿No? Sí. El televisor viejo. O las radios viejas también. Estoy hablando de mucho tiempo atrás, 60 años atrás. Yo estaba viendo, desde ahí yo veía las radios viejas ya en casa. Sí, señor. Unos radios. Sí. De madera. Sí, gabinetes de madera, todo, con una telita adelante, eso, y el dial ahí. Exactamente. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esquemáticamente, ¿vieron que se tienen que calentar? Acá siempre movemos electrones nosotros, ¿no? Pero tenemos que los electrones se suelten del metal, de un metal generalmente, ¿no? Y fluyan. Eso queremos nosotros, una corriente eléctrica, algo que fluya. Para que los electrones, digamos, estén no tan ligados a los átomos del metal ese, lo calentamos. Lo calentamos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener ahí adentro, no exactamente como aparece allí, pero la idea esquemática es así.
yo voy a tener dentro de la cápsula de metal, se supone, ¿no? La cápsula de vidrio que hace vacío, porque tiene que haber vacío para que circulen, no choquen con el aire, las partículas de aire. Yo caliento directo o indirectamente algo que se llama cátodo. Al calentarse, empiezan a estar electrones flojitos, digamos, por decir un término sencillo, ¿no? Flojitos. Los electrones son negativos, ¿se acuerdan? ¿Qué hago yo para que se muevan? Acá negativos, ¿no? Electrones. Acá pongo algo que se llama placa. Placa. Acá hay algo que es positivo. ¿Para dónde van a fluir? ¿Para dónde van a...? ¿Cuáles son las cargas que se atraen? Distintos signos, ¿no? Sí. Si esto es positivo, esto es negativo, los electrones van a correr así. Voy a hacer que fluya la corriente en ese sentido. Eso que tiene dos elementos se llama dos electrodos porque tenemos el negativo y el positivo. Este es el que emite por emisión termoiónica se llama, porque lo calentamos, termoiónica. Emite electrones y son atraídos por esto. Esto va a ser circular, va a circular. Es un diodo, dos electrodos. Dos electrodos. Bueno, pero eso se usaba para como rectificadores. Es decir, yo necesito para un circuito, que si yo tengo corriente, necesito corriente continua. Y a veces tengo corriente alterna, una que va cambiando. Yo, con un diodo, voy a tratar de tender a tener una corriente continua. Yo les hablé de amplificación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace para que esto funcione como amplificador? Un tubo de estos, una válvula de estas. Agrego acá algo que se llama grilla, algo intermedio. Una grilla. Físicamente que es como una especie de malla, por así decirlo, de metal, que es en principio positivo. ¿Para qué? Para que más electrones fluyan hacia la placa. Cambiando eso, que logró amplificación. Logro que aumente el flujo este. Más corriente, estoy amplificando. Eso sería un triodo. Triodo, ¿por qué triodo? Porque tiene 3 electrodos. Triodo. ¿Bien? 3. Cátodo, grilla, placa. Este también lo llaman ánodo. Ánodo también. ¿Bien? Nombre y nombre, ¿no? No conforme con esto, a veces ciertas características podemos mejorarlas poniendo otra grilla. ¿Cuántos tenemos? 4. Tenemos un tetrodo. ¿Te suena la palabra tetrodo? Tetrabric. ¿Por qué se llama el tetrabric? El envase. ¿Sabe por qué? Por las capas que tiene. Por las capas que tiene. 4 capas, ¿no? Bueno, de afuera hacia adentro son 4 capas, ¿no? Protectoras, ¿no? Y otras que son para conservar no se degrade el alimento o la bebida. No, que usamos tetrabric para el tomate y todo eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos un tetrodo. Bueno. Pero también podemos agregar otro más, tenemos un pentodo. Bueno, son sofisticaciones de las válvulas, ¿no? Para mejorar sus funciones. Todo es un balance de pros y contras de agregar más o menos electrodos, ¿entienden? Con respecto a los transistores, las válvulas aguantan mucho más el maltrato. Es decir, tensiones demasiado altas. Si bien, ¿qué problema tienen? Las temperaturas que generan. En los amplificadores de alta potencia se genera mucho calor. Y se usan válvulas que son como botellas.
como botellones. Imagínate, estas dos juntas generan de potencia salida más o menos 100 watts, 120 watts. Ustedes consideren que en radiodifusión suelen haber amplificadores más o menos normales de 1000 watts, 1500 watts. Implica usar o más válvulas o válvulas más grandes. En vez de usar vidrio, usa material cerámico, como, digamos, recipiente, que adentro se hace el vacío. Se genera mucho calor. Entonces, ahí tenemos, no desarmamos nunca, un amplificador lineal se llama. Esa palabra van a escuchar ustedes, amplificador lineal. Ese equipo tiene válvulas, pero tiene 4 válvulas, no son iguales a esta, pero cumplen la misma función. El problema de generación de calor, entonces hay que poner un soplador para que saque el aire caliente. Porque calienta demasiado. Sí, calienta muchísimo. Tampoco puedo exceder, si bien las válvulas aguantan altas temperaturas, hasta cierto punto. Son más robustas que un transistor, es más sensible a ciertas circunstancias que se dan en los circuitos. ¿Pero qué ganamos con un transistor? Fíjense a lo que llegamos, a la miniaturización. ¿Vieron que son los handies ahora? Ni hablar de toda la electrónica metida dentro de nuestros artefactos. Que hay amplificación también, porque si yo quiero escuchar música, hay un circuito que amplifica ahí. Toma el sonido y te lo presenta a través del parlante, y hay un amplificador. Todo miniaturizado. Con válvulas se puede hacer eso. ¿Escuchó la palabra amplificador lineal? ¿Por qué se llama? A veces decimos el lineal. Voy a aprender el lineal. La palabra es amplificador lineal. Voy a explicar por qué se usa así. Esa palabra, amplificador lineal. Muchos usan para, che, voy a aprender el lineal. O tengo problema lineal o la apagué al lineal, ¿se entiende? Hablamos de un equipo de aumentar la intensidad de nuestras señales de salida. Ese que tenemos allí tiene una salida que estimamos creo que de 500 watts. ¿Vieron el transceptor que usamos normalmente? Ese entrega 100 watts. Yo hago pasar la señal por ese amplificador y logro que sea de 500 watts. ¿Por qué lineal? Cuando funcionan dentro de un rango determinado, los cambios que hay en la señal los amplifican proporcionalmente, ¿se entiende? No hay deformación. Si yo duplico la intensidad de la señal en el transmisor, se va a duplicar o triplicar o lo que sea en el otro, según la potencia que tenga. Es decir, hay proporcionalidad, esa sería la palabra. Va a duplicar siempre, o triplicar o cuadruplicar. Pero siempre de la misma manera, no hay deformación. Ese es un amplificador lineal, el que cumple esa función de reproducir la señal con mayor intensidad. Esa es la idea de un amplificador. ¿Por qué usamos mayor potencia? Para superar el ruido, llegar más lejos. ¿Se tiene idea? Se abusa mucho también de ellos. Pero bueno, ustedes categoría novicios creo que pueden tener hasta 200 watts pero de potencia de salida. Categoría general y superior, tengo que mirar la reglamentación. La categoría superior, que es la máxima, hasta 1500 watts. Novicios, 200 watts de potencia máxima, y superior, no me acuerdo si en general es la misma o es 1500 watts. Digamos todo, ¿no? Hay gente que usa amplificadores con más potencia y abusa innecesariamente. Bueno. ¿Y eso de usar más potencia, qué le afecta al otro, por ejemplo? ¿Lo tapa? Claro, si yo salgo con 200 watts,
Uno que transmite encima mío me va a tapar de 1500 Eso watts. pasaba, por ejemplo, en algo básico, por ejemplo, cuando